Buenas tardes, hermanos, nuevamente dándole gracias a Dios en primer lugar, porque nos permite una vez más estar aquí contentos y agradecidos, contentos y con buena actitud, una noche más en esta serie de predicaciones que se está llevando a cabo en este lugar. Hermanos de otras congregaciones y amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto verle entre nosotros con este mismo propósito únicamente de adorar a nuestro Dios, de darle la honra y la gloria, de aprender un poquito más del consejo suyo. Así que en esta noche, hermanos, damos a nosotros también agradecidos, mi esposa y yo también, porque pues estamos entre ustedes y pues nos han tratado muy bien. No se preocupen, muy bien. Así que estamos muy contentos y pues aquí estamos trabajando para el Señor con una actitud de respeto y de reverencia a su palabra. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para la lección de esta tarde, esperando que sea de edificación, sea de fortaleza espiritual, lo cual ese es el propósito, una vez más. Así que, hermanos, decíamos que el tema de esta tarde ¿es Jesús radical? Para algunas cosas, hermanos, esta palabra, el ser radical, pues no siempre es lo apropiado, ¿verdad? Siempre lo asemejamos con algo negativo, ¿verdad? A veces no es lo apropiado, a veces podemos pensar que no es ni lo mejor cuando usamos esta palabra. Pero, hermanos, cuando hablamos de lo que implica ser cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, sí deberíamos de ser radicales. Y lo vamos a ver enseguida. En la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia, se habla de escoger el camino. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí nos está hablando, hermanos, de un camino. Bueno, hay dos, pero un camino para llegar al Padre, y Jesucristo está diciendo: yo lo soy. Yo soy ese camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que aquí no está hablando de caminos, sino un camino. En la palabra de Dios, hermanos amigos, también se nos habla del bien y del mal. Se nos habla de la vida y de la muerte. Se nos habla de servir a Dios o servir al diablo. En la carta de primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10, dice el apóstol que en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano, dice la palabra, dice, este no es de Dios. Así que, hermanos y amigos, en la Biblia se nos sigue hablando de cielo y de infierno. Fíjense nada más, cielo e infierno. Se nos habla de frío o de caliente, nada más. Apocalipsis sabemos lo que dice en capítulo 3 acerca de cuando Jesucristo le está hablando a la iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Se fijan? Frío o caliente. Frío, ya estás, se puede hacer algo, se puede trabajar. Caliente, ya está definido, pero tibio no está permitido, hermanos. No está permitido esta palabra. Queda prohibida, en esta palabra queda prohibida la tolerancia hacia el pecado. Así que, hermanos, en esta palabra de Dios se nos habla de servir a Dios. Sabemos muy bien, hermanos, que no podemos servir a dos amos. Mateo 6:24 también nuevamente nos dice nuestro Señor Jesucristo que no podemos servir a dos amos. ¿Por qué? Porque vamos a amar a uno o vamos a menospreciar a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, o uno u otro. Así que, hermanos, no se puede servir a dos señores. Así que, hermanos, es una decisión contundente, es una decisión radical, ¿sí? Uno u otro. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vuelve a decir en Mateo capítulo 12 y versículo 30, sabemos lo que dice allí, hablando de que el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, dice, desparrama. ¿Se fijan? El Señor está diciendo, si tú no estás conmigo, estás contra mí, simplemente. No hay términos medios, hermanos.
Si no recoges conmigo, estás simplemente desparramando. Así es el Señor, directo. A veces no ha oído usted decir, o alguien que comente, mira, yo soy neutral, ¿verdad? Yo ni con Dios ni con el diablo, cuando no quiere un compromiso, ¿verdad? Yo ni con Dios ni con el diablo, no. No, o tú estás con Dios o estás con el diablo. O sea, simple y sencillamente así. O estás con Dios o estás con el diablo. Por eso Jesucristo está diciendo aquí, si no recoges conmigo, estás desparramando. Si no estás conmigo, estás contra mí. No hay términos medios, hermanos. Es muy importante entender esto que estamos introduciendo en este tema. Siempre hemos definido, hermanos, lo que estamos estudiando y tenemos que ver lo que dice el diccionario. La palabra radical, hermanos, dice el diccionario que es un adjetivo que puede referirse a aquello perteneciente o relativo a la raíz. ¿No ha oído a ustedes a veces decir, mira, vamos a cortar de la raíz? O sea, vámonos a lo profundo, a cortar por lo sano. De ahí viene esta palabra. Es un giro, hermanos, es un cambio total, completo, no a medias, sino completo, total. O es aquella persona, hermano, partidaria de reformas extremas o que suele ser tajante. También hay personas que dicen, mira, yo he hablado y punto. Ya, así lo dije. Soy tajante en lo que digo, se acabó. No hay términos medios, hasta ahí lo he dicho. O como dijo Pilato, ¿se acuerda cuando le dijo a los judíos? Cuando querían cambiar el nombre, rey de los judíos. ¿Qué dijo Pilato? Lo que he escrito allá en Juan 19. Se acabó. Yo tengo un hermano que siempre dice, así lo digo, así he dicho y punto. Ser tajantes, hermanos, eso es. Ser radical, eso es. Así que, hermanos y amigos, un ejemplo de lo radical de su amor. Sí, porque hay que ser radical, pero para lo bueno, para lo positivo. Por ejemplo, Juan 3:16, ¿quién no sabe ese texto, verdad? Hasta los niños se lo saben de memoria. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Esa de tal manera, es una expresión que no tiene, ¿verdad? No puede usted darse cuenta, es inmensa. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, y por supuesto implica le crea y le obedezca, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un texto universal, que hasta lo traen las personas en las calcamonías, en los coches, pero lo que dice el texto, lo que significa el texto. Hermanos, lo radical de su amor para muchas personas es incomprensible. Y por eso los judíos no entendían la forma de cómo se cabraba, cómo se comportaba el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. No, era incomprensible, hermanos, en ese tiempo. Y hoy mismo ya también es comprensible. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, cuando Él animó a ofrecer la otra mejilla, dije mejilla, o cuando animó a que nosotros dejáramos la capa cuando te pidieran la túnica, eso no lo podían entender ellos, no lo podían comprender. ¿Cómo va a ser eso? Hoy en día es, tú me pegas, yo te pego, ojo por ojo, diente por diente. No entendían la manera de ser. Vamos a Mateo capítulo 5 y a leer esos versículos que estamos nosotros mencionando. Mateo capítulo 5, vamos a leer del 38 al 41. Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero fíjense, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. ¿Qué significa esto? Ellos no entendían esto, lo radical de su amor, ese cambio que estaba haciendo Jesús. Bueno, simplemente si está en la medida de tu capacidad tolerar algo, una injusticia, déjalo pasar. Dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 12, en cuanto está en ti, en cuanto esté de nuestra parte, estar en paz con todo el mundo. Si está en ti, hazlo, déjalo pasar, sea humilde. Y si no está en tu capacidad, pues bueno, pues Romanos 13 habla que para eso tenemos las autoridades, hay que hacerlo las cosas necesarias. Pero si está en ti, hazlo. Entonces, eso de poner la otra mejilla, eso de dejarle la túnica, eso de ser humildes, para ellos no lo entendían. Simplemente la manera de cómo llegó
Jesucristo en sus tiempos. Sí, hermanos, se trataba y se trata nuevamente, igualmente, porque el Evangelio aquí está todavía, dando la oportunidad a aquella persona para que venga la obediencia. Ahí está todavía, se trata y se trataba de una nueva justicia, la cual ellos no entendían. Una nueva justicia, hermanos, en un mundo roto, en un mundo incómodo, en un mundo injusto, en un mundo hostil, en un mundo tenso, en un mundo dividido, en un mundo donde nos codiciamos unos a otros, nos envidiamos unos a otros, incluso nos estamos matando unos con otros. Dígame usted si no es así. Nos estamos matando unos con otros, no nada más lo que oímos allá, desafortunadamente en México, en muchos países, no, en todo el mundo. Nos envidiamos unos a otros y nos damos muerte. Y eso es lo que trataba el Señor, una nueva justicia, un cambio en este mundo hostil. Pero no lo entendían ellos, lo miraban como una debilidad al Hijo de Dios. Desafortunadamente no lo supieron aprovechar. Pero esa misma palabra sigue vigente hasta el día de hoy, tratando el Señor, dando con paciencia la oportunidad a que escuchemos, a que abramos nuestro corazón, a que tomemos ese paso de obediencia y vengamos a Cristo. Sí, porque Él a eso vino. En eso consiste lo radical, que fue un cambio completo. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Y lo que se piensa hoy en día, que dijimos, tú me pegas, yo te pego. Me saludas, te saludo. Si no me saludas, no te saludo. Esa es la mentalidad del ser humano, tristemente. El apóstol Pedro, hermanos, allá en Hechos capítulo 2, este Pedro que está hablando aquí, hermanos, en Hechos capítulo 2, ya no es aquel Pedro intrépido, ya no es aquel Pedro titubeante, ya no es aquel Pedro que decía, aunque todos se escandalicen por ti, yo no me voy a escandalizar por ti, yo hasta mi vida doy por ti, decía Pedro. Bueno, ya no es este Pedro. Aquí en Hechos 2 le faltaba a Pedro todavía, porque podemos ver que en Gálatas todavía tuvo algunas deficiencias, pero ya no era ese Pedro, ya era un Pedro más maduro, era un Pedro que habló con autoridad en Hechos 2, cuando dio aquel discurso con una autoridad lleno del Espíritu Santo, y les dice al pueblo, a ese Jesús que ustedes mataron, que crucificaron, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y sabemos la historia, ¿verdad? Más adelante ellos, pues al oírlo, se sintieron culpables y buscaron una respuesta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para enmendar todo esto? ¿Qué pues haremos? Y sabemos lo que dice: bautícese cada uno para perdón de pecados. Pero el versículo 40 podemos ver lo que les dice ahí: sed salvos. Hechos 2:40. Sean salvos de esta perversa generación. Sí, esa perversa generación, la que le dio muerte a Cristo Jesús. Tomen la oportunidad, sálvense. Y es lo que nos está diciendo hasta ahorita. Sigue vigente la palabra de Dios, hermano, amigo que nos visita. Ahí está todavía vigente. Sean salvos de esta perversa generación. A eso vino el Hijo de Dios. En eso consiste ese cambio. Jesús, hermanos, se atrevió a intentar, ¿sí?, superar todo aquello que reflejaba odio y agresividad. Él podía ver que era puro religionismo, que era pura hipocresía en los líderes judíos, en el pueblo de Israel, que no adoraban a Dios correctamente. Él lo pudo ver, y por eso vino y les dio esa oportunidad. Acuérdense lo que dice Juan 10: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, no aprovecharon la oportunidad los judíos. Y por eso aquí está todavía, hermanos, vigente hasta el día de hoy. Tomemos la oportunidad. ¿Cuál era el fin, hermanos, que se atrevió a superar todo eso? ¿Cuál era el fin de Jesucristo de venir a pasar una muerte atroz? De venir, Él sabía la muerte que le esperaba y sabía la mentalidad de la gente. Pero ahí está la esperanza todavía. Pero ahí está la oportunidad. Solamente falta, como lo hemos dicho durante estas noches, que nosotros hagamos esos cambios pertinentes a nuestra vida. Aquellos puntitos que dice Santiago, porque si yo estoy fallando en un puntito, me hago transgresor de toda la ley. Ahí está la oportunidad, hermanos.
Bueno, el fin de Jesucristo es que se pusiera en marcha la comunión con Dios. El ser humano estaba enemistado con Dios. Y a eso vino Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó? Lo crucificaron, lo mataron, no valoraron lo que hizo. De eso se trataba la nueva justicia. Hermanos y amigos, lo radical de Cristo, a la luz de las Escrituras, consiste, hermanos, y consistía en los tiempos que estuvo en la tierra, en no dejarse etiquetar. Sí, Él marcó una diferencia sobre todas aquellas personas. En ninguna categoría se dejó etiquetar, ni entre los poderosos, ni entre los rebeldes, ni entre los moralizantes, ni entre los pasivos. Se le puede equiparar a Jesús, se le puede etiquetar a Jesús. Él no se dejó de influenciar por ninguno de ellos, sino línea recta al Hijo de Dios. Incluso, hermanos, se mostró contundente, ¿sí? Tajante, como estamos diciendo, contra aquellos grupos, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. Es más, incluso, hermanos, contra sus propios discípulos. Sí, se mostró así contundente, tajante, de una palabra: hombres de poca fe. Muchas veces les dijo: ¿cómo es que ustedes no entienden? ¿No han entendido? Así hablaba Cristo Jesús para que se despertaran. ¿No entienden? Y fue un poquito más allá para el pensamiento de nosotros, un poquito más allá, con su misma familia de sangre, podemos decir así, de sangre. En una ocasión, allá en Marcos 3, cuando él estaba hablándole al pueblo, llegaron unos hombres y le dijeron: Señor, allá afuera te buscan tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Y el Señor, hermanos, no contestó en una forma grosera, no fue grosero, simplemente habló porque así tenía que hablar y era la verdad. Y le dice: ¿quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? ¿Quiénes son? Les acaban de decir que allá afuera lo esperaban, ¿verdad? Y él dice: mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. ¿Se fija la forma en que contestó Cristo Jesús? Él no andaba con rodeos, hermano. Esa es la forma tajante en que él hablaba, el que él se diferenciaba, hermanos, con todos. Desafiante en todos los sentidos, hermanos. Alguien dijo en una ocasión que Jesucristo, como humano aquí en la tierra, es el hombre que rompe con todos los esquemas. Un esquema es un organigrama que podemos poner todo en orden, ¿verdad? Que siguen los circuitos uno por uno, y la naturaleza del ser humano siempre trata de poner, ¿verdad?, la mentalidad. Bueno, Jesucristo rompe con todo eso, porque nosotros pensamos una cosa, pero lo que Jesucristo piensa es otra, es la verdadera. Él rompe con todos los esquemas que nosotros podemos pensar. Él es diferente, porque Él es el Hijo de Dios, simple y sencillamente. Lo radical de Él, hermano, se basa en el amor. Y usted no va a encontrar otra palabra más, porque todo es con amor. Si usted hace unas cosas, debe de ser con amor. Si usted ayuda a alguien, debe de ser con amor. Si usted hace algo aquí en la obra, en el edificio, para la obra del Señor, tiene que ser con amor, no para que lo miren, sino con amor. Amor, esa es la palabra clave, hermanos. Y podemos verla en 1 Corintios capítulo 13, como el apóstol Pablo habla. 1 Corintios capítulo 13, nada más simplemente voy a leer 2 versículos para ver qué es la diferencia en cuanto al amor, cómo se debe de hacer. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, fíjense lo que dice: vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, dice, toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Usted puede tener toda la fe del mundo y puede hacer muchas cosas, pero si no las hace con amor, entonces no vale delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que el Señor siempre animaba, hermanos, que se hagan las cosas con amor, porque por amor y con amor y por amor murió y vino a morir por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, por ejemplo, con respecto
a los grupos de su tiempo que prevalecían, marcó una diferencia muy, muy fuerte. Por ejemplo, con los celotes, este grupo llamado los sicarios, que tenían, hermanos, este grupo tenía un plan, pues puede decir justificable, porque ellos no admitían que sean dominados por Roma. Entonces ellos querían acomodar el lugar como lucha de guerrillas, e ir acabando, ir menguando al ejército, al imperio romano, lo cual era imposible. Pero Jesús marcó diferencia con este grupo. Sí, porque este grupo quería a base de guerras acabar con ellos. Sin embargo, Jesús, a pesar de compartir su postura crítica frente a Herodes, no estuvo de acuerdo con eso, a esos llamados bienhechores. Por ejemplo, acompáñenme en Lucas capítulo 22 para que vean los consejos de nuestro Señor. Lucas capítulo 22, del 24 al 27. Fíjense lo marcado de la diferencia de este grupo. Lucas capítulo 22, del 24 al 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, dice, sino el mayor entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Muy marcada la diferencia, hermanos, muy marcada. No se identificó con ellos para nada. Su no a la violencia, su radical y contundente no a la violencia, marcó un abismo tremendo entre ellos. ¿Sí? Era un grupo muy subversivo, pero no tenía nada que ver. Marcó diferencia inmediatamente. No se identificó con ellos, a pesar de que, por supuesto, los judíos no querían, no aceptaban ser dominados por Roma. Pero Jesús se sujetó, Jesús cumplió. Esa no era la manera de acabar. Por ejemplo, vamos a ver la manera en que debían ser las cosas, como el Señor les dijo: aquí así no se hagan las cosas. Si vamos a Mateo capítulo 26, podemos ver cómo querían actuar los mismos discípulos de ellos. ¿Se fijan? No habían entendido todavía. Y en Mateo capítulo 26, del 51 al 53, fíjense la reacción de los mismos discípulos que todavía no entendían. Mateo 26, 51 al 53 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Fíjense la reacción de Jesús. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Dice el 53: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esa no es la manera. Aquí no marca quién es, ¿verdad? Pero sabemos que Juan 18 dice que era Pedro, y que este hombre que le quitó la oreja era llamado Malco, en Juan 18, el 10 y el 11. Ahí dice quién era, aquí no dice, era Pedro. Pedro, ¿a poco tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles? Esa no es la manera de poner paz y justicia a la violencia. Esa no es la forma de erradicar eso. La violencia solamente va a engendrar, como hemos dicho, también violencia. Sí, hermanos, Él marcó diferencia. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8, acerca de las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ¿qué? Hijos de Dios. Todo aquel que practica la paz por medio del evangelio. Así que podemos ver que con este grupo que prevalecía en esos tiempos, marcó una diferencia tremenda el Hijo de Dios. Hay otro grupo llamado los esenios, el cual vivió en el segundo siglo antes de Cristo, en los tiempos de los macabeos. Y estos grupos, hermanos, esta secta judía vivía en el desierto, y al parecer parece que eran célibes, personas que hacían votos de castidad, ¿verdad? Eso era célibe, una persona que por un voto pues simplemente se mantenían sin casarse, sin un compromiso. Entonces huían de las multitudes estas personas, pensando que de esa manera se mantenían puros, se mantenían santos, alejados de toda la gente, apartados. Y vemos la diferencia con el Hijo de Dios.
Él lo dice en Juan 17, orándole al Padre. Lo hemos hablado durante estos días, ¿verdad? Pidiéndole: Señor, yo te pido por ellos, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él entiende que aquí estamos. Jesucristo mismo aquí estaba. Y Él, en cambio, iba por todas las partes, por todas las aldeas, con sus discípulos, para salvar lo que se había perdido, anunciando el Evangelio. Él tenía control, quería tener contacto con la gente. Así que hace que era una diferencia tremenda, ¿verdad?, entre ellos. Ellos, mientras más se alejaban para no contaminarse con la gente, Jesús, el Hijo de Dios, buscaba a la gente con un propósito de salvarlos. En Lucas capítulo 8 y versículo 1 podemos ver ahí cómo Él trabajaba arduamente con los 12. Dice Lucas capítulo 8 y versículo 1 acerca de su comportamiento. Vamos a ver ahí. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él. Ese era el propósito del Señor, tener control o tener contacto con las multitudes, lo que hablábamos ayer. Porque Él quería, y Él quiere y sigue queriendo que todos se salven, pero que procedan al arrepentimiento, pero que reconozcan que lo necesitan, pero que vengan también humildes a la búsqueda de Él. Sí, hermanos, Él quería que todos vinieran a Él. Él siempre marcó diferencia con todos cuando no estaban haciendo lo correcto. Y esos grupos prevalecían en ese entonces, y muchos más. No es el propósito de hablar de ellos, de muchos, simplemente de ver cómo Él marcó diferencia con todos aquellos que, según los celotes, los esenios y muchos más grupos, tenían causas positivas, pero no iban de acuerdo a Dios, a como Él lo hacía. Jesús les dijo muchas veces en Mateo 11, el 18 y el 19, le dice a esas personas, porque nunca estaban contentos, les dijo allí en Mateo 11, 18 y 19: vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: demonio tiene. Y luego viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, ¿y qué dicen ustedes? Que es comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, nunca estaban contentos ellos, ¿sabía? Nunca estaban satisfechos. Pero Jesús tenía que hacer su trabajo, pero sí tenía que decir estas palabras. Sí, Él era radical, hermanos, en muchas cosas, por supuesto que sí. Pero frente a este grupo, hermanos, llamado los fariseos, un movimiento político religioso muy fuerte, uno de los más fuertes en número, llamado los fariseos, al cual, a propósito, Pablo, el apóstol Pablo, era de este grupo, los fariseos. Contra este grupo, hermanos, Jesús fue más radical todavía, mucho más contundente, mucho más fuerte con ellos, porque no eran justos. Les dio un duro golpe a sus interpretaciones de la ley. Por ejemplo, podemos ver que la imagen de un Dios que recompensa generosamente a todos aquellos que vienen a Él en el último minuto de la jornada, y cómo los recompensa, para ellos no lo podían soportar esa enseñanza. No podían soportar esa enseñanza porque no eran misericordiosos. Por ejemplo, vamos ahí a Mateo capítulo 20 y vemos ahí el hombre de la viña, aquella parábola que tenía una grande enseñanza, pero ellos no la veían de esa manera porque no eran misericordiosos, simple y sencillamente. Hablando, el contexto de lo que estamos hablando es aquel hombre, padre de familia, que salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Iba buscando, iba diciéndole a las personas: ¿quieres trabajar en mi viña? Desde la mañana muy temprano, por un denario. Perfecto, muy bien, pásale. A mediodía fue otra vez: ¿quieres trabajar en mi viña por un denario? Muy bien, y aceptaban. Y dice ahí que a última hora contrató a otros. Así que el versículo 9 de capítulo 20, cuando estaba ya dándole su paga, pues dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solamente una hora, y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y veremos la lectura más adelante, él respondiendo: yo no puedo hacer conmigo lo que quiera. Y vemos más adelante que dice: ¿o qué? ¿Tienes envidia de que yo sea bueno? Los fariseos, hermanos, no entendían esto. ¿Cuál es la aplicación a esto? La enseñanza:
que yo puedo estar trabajando 70, 80, 90 años para el Señor y sigue peligrando mi salvación. Sin embargo, viene una persona en estos momentos, hoy en día, ahorita mismo, más tarde, al ratito, viene: yo me quiero bautizar. No quiero decirlo, pero desafortunadamente si llega a morir, va a ser recompensado. Tenemos el caso de un hermano allá. Bueno, hermano fue porque él escuchó el evangelio por mucho tiempo y ya era un señor grande y pues simplemente lo obedeció y a la semana murió. Tuvo la oportunidad, tuvo el tiempo. No estoy asustando para que tú tomes decisión y pase eso, no se asuste, simplemente que el Señor es generoso, que el Señor recompensa porque Él conoce el corazón de cómo venimos a Él. Estos fariseos, hermanos, esta generosidad era irritante para la mente de ellos porque ellos no eran misericordiosos. Ellos eran duros, hermanos. Por eso Jesucristo se mostró original con ellos y hasta podemos decir un poco subversivo. Subversivo es aquel que quiere romper la ley, ¿verdad? La tranquilidad de algo. Sí, se mostró un poco subversivo con ellos en la interpretación de la ley por la conducta de ellos, por cómo él veía se estaban comportando. Muchas veces se los dijo, hermanos, en Mateo 23, lo hemos visto durante todas estas lecciones, pero vamos a leer algunos versículos para que vean cómo el Señor les habló muy fuerte a este grupo religioso. Mateo 23, el versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 16 dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Sí, eran convenencieros, ¿verdad? Eran interesados. Versículo 24 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Estaban colando un mosquito, pero se estaban comiendo un camello. Sabemos muy bien esta comparación, ¿verdad? Usa aquí el sentido de la hipérbole, ¿verdad? El Señor hablando exageradamente, pero ellos sabían lo que estaba diciéndole. Sabían perfectamente, hermanos. Así que este grupo religioso, hermanos, que predominaba y que era muy fuerte en los tiempos de Jesucristo, que eran hipócritas, que eran convenencieros, que decían adorar a Dios, pero no lo estaban haciendo correctamente, Jesús se mostró muy contundente con este grupo. Sí, había que hacerlo, hermanos. La moral de este grupo, llena de carga, porque ellos mandaban y no hacían, decían y no hacían. Era una figura trágica, religiosamente hablando, en los tiempos de Jesús. Como hoy en día, tristemente no quisiera uno decirlo, porque no es el punto de decirlo, porque tenemos que tener respeto de los demás, pero hay que decirlo. Hoy en día hay tantos grupos muy fuertes, pero la palabra de Dios brilla por su ausencia. Y se tiene que decir, hermanos, porque vamos a ser juzgados por lo que hacemos y por lo que decimos también. Jesús así lo hizo y nos enseñó y nos dio ese ejemplo. Pero hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con sinceridad, hay que hacerlo con mansedumbre, pero hay que hacerlo. Por último, hermanos, con respecto a los saduceos, grupo judío aristócrata, formaban parte, la mayor parte del Sanedrín. Muchos de ellos eran pues muy duros, pero ellos controlaban, eran los del dinero, eran los económicamente. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles y no creían en la venida del Mesías. Dice el historiador Flavio Josefo, hermanos, judío, que estos grupos, hermanos, que este grupo que prevalecía en los tiempos de Cristo eran los más duros y los más faltos de amor, secos, muy secos. Era un movimiento conservador, fanáticos literales de la Torá. La Torá, el Pentateuco, los 5 libros, los Salmos y el Talmud. Sí, la Torá la tenían ahí nada más de adorno. Sí, eran muy fanáticos, como aquel que puede traer la Biblia pero no la practica. Pero para el Talmud, para las tradiciones, estaba así el Talmud y así estaba la Torá. Era conservador este grupo. Y con este grupo, hermanos, Cristo chocó fuertemente con ellos. No tuvo miramientos, porque veía que estaban actuando mal. Por ejemplo, en Mateo 22,
Fíjense cómo les dice Mateo 22 del 23 al 32. Cuando vienen y se le acercan estos queriéndolo, ¿verdad?, engañar al Hijo de Dios, imagínense. El 23 de Mateo 22, versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección de los, ¿se fijan? Que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿se acuerdan lo que hablábamos ayer? Diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia en su hermano. Dice: bueno, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. ¿Se acuerdan? Allá hablamos de eso. Bueno, ellos estaban muy interesados en eso. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, y de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y sabemos la respuesta, ¿verdad? Más adelante. Jesucristo sabía la intención de ellos, conocía el corazón. Erráis interpretando las escrituras, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, déjense de estar haciendo esas cosas absurdas, lo que hablábamos ayer. Déjense de eso. Así que, hermanos, los 4 grupos más significativos, incluyendo los ancianos, incluyendo los sumos sacerdotes, que eran la mayoría de todos, la parte de los saduceos, Jesús aparece muy radical con ellos. Jesús aparece contundente con ellos, porque había que hacerlo. Estaban mal delante de Dios, estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres, lo cual no era correcto. Por su conducta y cómo interpretaban la ley, fue contundente el Hijo de Dios. Hermanos, en Jesús, en Cristo Jesús, encontramos una fuerza de amar verdaderamente maravillosa, hermanos. Maravillosa. En la cruz del Calvario, cuando Él estaba crucificado, cuando Él estaba ya dando sus últimas palabras, cuando Él estaba a punto de expirar, ¿qué fue lo que dijo? Comúnmente usted puede pensar, pues sí, si le hicieron eso, que les caiga un rayo, ¿verdad? Esa es la mentalidad de los seres humanos. ¿Y qué fue lo que dijo al último el Señor? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Estas palabras, decir el Hijo de Dios: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Solamente, hermanos, que haya una fuerza de amar como la que hubo en Cristo Jesús puede expresar esas palabras. Estando en la cruz, en esa condición, no saben lo que hacen. Y aquí, hermanos, cuando nosotros vemos y hemos visto a través de los evangelios la vida de Jesús y cómo sufrió Jesús, es cuando nos debemos de preguntar: ¿qué fuerza alimentaba a Jesús, hermanos? ¿Qué es lo que lo mantenía fuerte para llevarlo hasta la cruz y para sufrir eso? Porque nosotros somos deficientes, hermanos. Nosotros como humanos somos malos. Y Él, sin embargo, vino y murió por nosotros. Bueno, ¿qué es? Hágase la pregunta. ¿Qué es lo que Él le alimentaba, esa fuerza de seguir adelante y ser obediente hasta la muerte, como dice Pablo a los Filipenses, y muerte de cruz? ¿Qué es lo que le alimentaba? Bueno, hermanos, su compromiso con Dios. Acuérdense lo que decíamos ayer: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Jesús lo sabía, hermanos. Por eso allá en Hebreos capítulo 10 y versículo 4 le dice Él al Señor: sacrificio y ofrenda. Hebreos 10:4, no quisiste. Él entendía, más me preparaste cuerpo. ¿Qué quiere decir? Tengo que ir. Si hay que ir, voy a ir. Y vino. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, dice Juan, y murió por nosotros. ¿No le parece maravilloso todo lo que Jesús hizo? ¿No le parece que es como para tomarnos unos momentos de reflexión y dejarnos de un poco de los compromisos que tenemos, de todas esas cosas que el mundo nos trae, y hacer un alto en nuestras vidas y ver y pensar qué fue lo que hizo Jesús? Su fuerza radical nacía de una profunda experiencia con Dios. Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Una comunión íntima con el Padre. Eso es lo que mantenía a Cristo Jesús con esa fuerza de hacer las cosas, esa manera radical
de amar, de actuar, de pensar, de enseñar. A 2000 años, hermanos, de que pasó este acontecimiento, 2000 años de distancia, las metas y los propósitos de Jesús, hermanos, amigos, siguen comunicando exactamente lo mismo, siguen exactamente intactos, dándonos oportunidad para el perdón, para el amor y para la reconciliación con Dios. Ahí está todavía. Hay que tomar oportunidad. 2000 años han pasado y todavía está vigente este plan. Para el perdón, para el amor y para la reconciliación, hermanos. En Mateo 24:35, palabras de Jesucristo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no van a pasar, no pasarán. Hermanos, debemos imitar a Jesús en ser radical en cuanto a conductas y placeres que este mundo ofrece. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:1 y 2: yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego abajo dice lo que leímos al principio: soportándonos unos con otros con paciencia. Tenemos, hermanos, que ser radicales en cuanto a marcar diferencia. Tenemos que hacerlo, hermanos, aclarando: no somos mejores, no somos mejores, somos diferentes. Tenemos que marcar diferencia. No podemos decir yo soy mejor que tú. No, soy diferente a ti. Ya no hago lo que tú haces, ya no practico lo que tú practicas. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Por ejemplo, a mí me maravilla este pescadito llamado el salmón. El salmón, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Viene de un lugar y recorre millas y millas, pero él sabe, pues Dios le dio sabiduría de que tiene que regresar donde él salió. Nosotros somos como los salmones, debemos de ser como los salmones. ¿Por qué? Porque ellos van contra corriente y tienen que llegar, y van salta y salta hasta que llegan, obstáculo tras obstáculo, hasta que llegan. Muchos mueren en el intento, pero muchos llegan a su destino, donde salieron. Maravilloso cómo Dios les puso eso a esos animalitos. Debemos de ser como el salmón, porque Pedro lo dice. Fíjense lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, ya me está ganando el tiempo. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 y 5. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 y 5 dice: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, cuando nos comprometemos a Cristo, nacemos a una vida nueva. Tenemos que despojarnos de todas las cosas. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 4: despojémonos, y luego dice: y renovemos nuestra mente en el Espíritu. No nada más simplemente al salir del bautismo nos despojamos, sino los tenemos que renovar por su palabra. Así que, hermanos, vamos a imitar a Cristo en ser tajantes. Vamos a imitar a Cristo en ser decididos, en decir simplemente no a lo negativo y sí a lo positivo. Tenemos que ser radicales en esa forma. Cortar por lo que no es bueno. Simplemente tajantes, hermanos. Hermanos, no podemos ser cristianos permisivos. No podemos ser cristianos parciales. No podemos ser cristianos ambiguos. No podemos ser cristianos mixtos, ni mundanos, ni mucho menos tibios. Acuérdense, la tibieza no está permitida. O eres aquí o eres acá. Lo uno o lo otro. Acuérdense, frío o caliente, tibio. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Contundente el Señor, ¿no cree? Así que, hermanos, pues muchas gracias nuevamente por atender la palabra de nuestro Dios, esperando que lo que hayamos nosotros compartido, estudiado juntos, nos ayude a nosotros aquí en nuestra mente, y detectemos nosotros esas cosas y aprendamos de Cristo Jesús, a su manera de conducirse. Y antes que todo, gracias por la atención a su fina palabra. Dejo la invitación, como siempre, no me quiero bajar sin antes dejar la invitación a todas aquellas personas que han visitado la iglesia. Si usted gusta obedecer el Evangelio,
pues puede venir, le invitamos. La invitación ahí se la ponemos y la decisión esa va a ser siempre suya. Gracias por su fina atención a la palabra de Dios. Dios les bendiga. Primeramente el día de mañana, Dios mediante, nos vemos por aquí. Iba a decir mañana a la misma hora, pero no, mañana en la mañana, día del Señor. Así que gracias, hermanos, Dios los bendiga a todos.